otra vez la bienvenida y maestro Julio, es un gusto para nosotros, para el INEE, tenerlos a todos ustedes en un sábado y siendo muy puntuales. Felicidades por esa puntualidad, maestros. Y para complementar lo que Genaro decía, Einstein decía que si siempre hacemos las mismas cosas, vamos a obtener los mismos resultados. Entonces, para obtener resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes, ¿sí? Y es un gusto para mí poder presentar a nuestra consejera presidenta, la maestra Silvia Smelques del Valle. La maestra Silvia Irene Smelques del Valle es socióloga, tiene una maestría en investigación y desarrollo educativo por la Universidad Iberoamericana, es investigadora de la educación desde 1970, ha publicado más de 150 trabajos entre libros y artículos sobre los temas de calidad de la educación, educación de adultos, formación en valores y educación intercultural. Fundó y fue coordinadora general de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública en el año 2001 al año 2007. Fungió como presidenta de la Junta de Gobierno del Centro de Investigación e Innovación Educativa de la OCDE del 2002 al 2004. Recibió la medalla Joan Amos Comelius, otorgada por la República Checa y por la UNESCO en 2008. Dirigió el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México del 2007 al 2013. Actualmente es consejera presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Le cedo la palabra a la maestra Silvia Smelques. Bueno, pues muy buenos días a todos, a todas. Maestro Julio, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de estar con los maestros de la Ciudad de México esta mañana. Pues reiterarles la bienvenida, me da muchísimo gusto recibirlos en esta su casa, que me gustaría muchísimo que la consideraran así. Este es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y es un instituto pues de todos y especialmente del magisterio mexicano. Entonces pues sean ustedes bienvenidos, igual saludo a los que están allá arriba y a los que nos están siguiendo desde su casa, me da muchísimo gusto y sobre todo celebro el tener esta oportunidad de dirigirme a ustedes con este tema que tiene que empezar a ser un tema que se comunique con muchísima certeza y con muchísima precisión, que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó en la ocasión anterior, en donde el tipo de cosas que se comunicaron acerca de qué era la evaluación y qué iba a pasar con la evaluación y cuáles eran las consecuencias, pues fue mal comunicado, se aprovechó esa mala comunicación para distorsionar la información y pues ustedes son testigos de que se generó pues muchísima angustia, muchísimo miedo, muchísima psicosis y bueno, generalmente eso se debió a que circuló información falsa. Entonces, pues a mí me da mucho gusto que tengamos esta ocasión ahora tan temprano en el proceso para poder dar una idea más clara acerca de en qué consiste esta evaluación del desempeño docente, modelo 2017, que es una revisión de lo que fue el modelo 2015 y que tendrá lugar pues a partir del mes de agosto de este año a nivel de todo el país. Yo quisiera comenzar, digo que no me gustan los sillones porque nunca puedo poner los papeles y me va a variar el micrófono, pero bueno, ustedes me disculparán. Si pasamos a la siguiente, recordándoles un poco cuál es el propósito de la reforma educativa. No, si aparte tengo que manipular eso, no. Entonces, sí. Bueno, ustedes recuerdan, ¿verdad? La reforma educativa responde al hecho de que tenemos en México pues un conjunto de problemas educativos que tienen que ver con la calidad de la educación, es decir, con lo que aprenden los alumnos y con la equidad en la educación, es decir, con la manera como están distribuidas las oportunidades para acceder a la escuela, para permanecer en ella y para aprender de la escuela. Entonces hay un conjunto de problemas y por eso se consideró que se necesitaba pues un proceso de reforma que atendiera este bajo logro de aprendizaje de los niños y jóvenes en la educación obligatoria y que también atendiera esta distribución inequitativa de la calidad de la educación, que se entiende por una distribución inequitativa de los insumos, de las oportunidades, etcétera. Para lograr esto, y esto está en la misma Constitución, pues lo que se necesita es mejorar de manera significativa
los servicios educativos que se ofrecen en el país, y eso significa muchas cosas, significa la infraestructura, significa el currículum, significa los materiales, también significa los docentes. Es muy importante señalar que no todos los problemas de la falta de calidad educativa dependen de los docentes, y eso pues lo sabemos todos los que trabajamos en educación desde hace muchísimo tiempo. La calidad de la educación es un fenómeno multifactorial, tiene muchas causas, diferentes tipos de causas, muchas de ellas están en el contexto, otras de ellas están en la propia oferta, pero a pesar de eso, a pesar de que sabemos eso, pues también tenemos que reconocer, y todos los que somos docentes, yo también lo soy, pues lo tenemos que identificar como algo que nos define. Pues los docentes son un factor sumamente importante en la calidad de la educación. Si no fuera así, sería muy difícil que nos definiéramos profesionalmente como tales. Entonces, reconociendo que no es el único factor, sí tenemos también que aceptar que es un factor sumamente importante, y que si pensamos en mejorar todos aquellos factores que desde el sistema educativo se pueden mejorar para realmente tener un impacto sobre la calidad de la educación, pues los docentes es uno de estos factores, y es un factor sumamente importante. Entonces, por eso hay un proceso de servicio profesional docente que lo que busca es que los docentes también mejoren, no solamente, pero también los docentes mejoren. Y esto es porque los docentes tienen un papel clave en la mejora de la calidad de la educación y el cuidado de su desarrollo profesional, y aquí estoy enteramente de acuerdo con lo que acaba de decir el maestro Julio. Es la profesionalización docente la que va a permitir que desde este factor, que es la práctica docente, se mejore la calidad de la educación, aceptando, insisto, que no es el único factor, pero también aceptando que es un factor sumamente importante en la calidad de la educación. Y entonces, por eso se diseña con esta reforma educativa el servicio profesional docente, que bueno, como ustedes saben, regula el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia de los docentes dentro del sistema educativo nacional. Y lo que hace el servicio profesional docente es colocar el mérito docente como el principal criterio para acceder, para promoverse, para reconocer, para darle el reconocimiento de un buen trabajo, de una buena práctica docente, y para la permanencia, como ustedes recuerdan, es la permanencia frente a grupo, no es la permanencia laboral la que se pone en duda, y esto es muy importante, en el servicio educativo. Esto es un cambio sumamente importante. Ustedes recuerdan que antes de que existiera la reforma educativa, pues la manera de acceder a la plaza docente no necesariamente era con base en este criterio fundamental, que es el mérito, que es el criterio que rige a toda profesión. Toda profesión se reconoce y se avanza, digamos, dentro de la profesión gracias al mérito. No tenía por qué ser distinta la profesión docente. Y si nosotros miramos a lo que sucede en otros países, pues es el mérito lo que también rige el ingreso, la promoción e incluso la permanencia dentro del servicio profesional docente. Entonces, forma parte de este concepto de profesionalización el que sea el mérito el criterio fundamental con el cual se acceda, se promueva uno y se defina si uno puede permanecer o no frente a grupo en el aula. Y bueno, justamente en este contexto donde el mérito aparece como el criterio fundamental para definir todos estos procesos, es donde la evaluación juega un papel muy importante, porque ¿cómo se juzga el mérito? Pues tiene que haber algún tipo de mecanismo objetivo y justo para poder definir esto que se llama el mérito. La evaluación entonces representa pues un instrumento valioso para poder apoyar el desarrollo de la profesionalización del docente. Y fíjense muy bien que yo pongo énfasis en esta palabra, apoyar, porque la evaluación es tal cual eso, es un instrumento que apoya un proceso de profesionalización, no es el proceso de profesionalización en sí mismo, porque la evaluación por sí sola no mejora la calidad de los insumos, en este caso del docente, y tampoco de los resultados. Es un instrumento que nos dibuja el panorama de cómo están las cosas y cómo están las brechas, y permite entonces a través de políticas educativas intervenir en esa realidad para mejorarla. Entonces la evaluación lo que hace es darnos información y por eso es un instrumento, pero no basta. Por eso el maestro Julio decía
pues necesitamos otras cosas para profesionalizar al docente. Se necesita una formación continua, se necesita un proceso de acompañamiento, se necesita desde luego una motivación del personal profesional por seguir creciendo y seguir estudiando y seguirse formando y ir mejorando su propia práctica docente. Entonces la evaluación es eso, y no hay que absolutizar la evaluación es un instrumento para poder hacer eso. Es un instrumento que nos da objetividad, que nos permite reflejarnos a nosotros mismos, que le da a la autoridad educativa información para saber cómo definir políticas educativas que esas sí permitan impulsar esta profesionalización docente. Entonces, hay que tomarlo así, es un instrumento, pero es un instrumento valioso y entonces hay que darle su justo lugar, sabiendo que no es lo único que se tiene que hacer para impulsar la profesionalización docente. Y bueno, así considerada la evaluación en su justo lugar, pues entonces ahora sí podemos decir que pues los que somos docentes y nos creemos profesionales, pues sabemos que sí jugamos un papel muy importante en la calidad de la educación, que no depende solamente de nosotros, pero que si nosotros crecemos profesionalmente y tenemos como consecuencia una práctica docente que ayude a los alumnos a aprender de mejor manera, pues entonces estaremos incidiendo de manera importante en la calidad de la educación. Y por eso está el servicio profesional docente en el centro de la reforma. Bueno, aquí están, en este cuadro tienen ustedes un cuadro de cómo se distribuyen las facultades y las atribuciones de diferentes instancias educativas en materia del servicio profesional docente. Fue muy curioso durante la evaluación de 2015, sobre todo desde antes, pero sobre todo en la de 2015, el INE era el responsable de todos los males, de todos los bienes también, aunque eran muy poquitos, pero todos los males era el INE el responsable. Y la verdad es que, bueno, no era el momento ahí de aclarar que pues lo que pasa es que respecto del servicio profesional docente hay una serie de atribuciones distribuidas y compartidas con otras instancias educativas. Y entonces en este cuadro lo que yo quiero señalar es qué le toca al INE y qué le toca a estas otras instancias educativas. Entonces está por un lado la Secretaría de Educación Pública, sobre todo a través de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, que es esta instancia que se crea, descentralizada, que se crea justamente para operar el servicio profesional docente. Y bueno, a estas dos instancias les corresponde definir el perfil, parámetros e indicadores, que como ustedes saben es lo más importante de todo. El perfil es lo que define qué es un buen docente, qué se entiende por un buen docente, qué se entiende por un buen director, qué se entiende por un buen supervisor, y de ahí se deriva todo el proceso de evaluación. ¿Quién define ese perfil? Lo define la Secretaría de Educación Pública. Perfil, parámetros e indicadores, ¿sí? Después al instituto le corresponde validar, no el perfil, los parámetros y los indicadores, es decir, al INE le corresponde decir si esos parámetros y esos indicadores que finalmente van a definir los instrumentos, qué es lo que se pregunta o qué es lo que se evalúa, qué es lo que se observa, esos parámetros indicadores el INE los valida en función de si son congruentes con el perfil. O sea, si realmente desglosan aquello que define lo que es un buen maestro. Pero esa es una atribución de la Secretaría de Educación Pública. También la Secretaría de Educación Pública define las etapas, métodos de la evaluación y desarrolla los instrumentos para la evaluación. El instituto define cómo debe de ser la evaluación, pero quien hace los instrumentos, quien dice qué etapas, qué métodos, etcétera, es la Secretaría de Educación Pública. El instituto valida eso, sí hay una responsabilidad compartida en ese sentido, pero quien lo define es la Secretaría de Educación Pública. ¿Y quién aplica la evaluación? ¿Quién coordina la evaluación a nivel nacional? También es la Secretaría de Educación Pública, no es el INE. Entonces, bueno, por eso todas estas cosas que el maestro Julio mencionaba, de que si la contraseña, de que si mandaban a los maestros lejos, todo eso, bueno, pues hay alguien que es responsable que no es el INE, y eso es importante notarlo, a pesar de que sí, nosotros recibimos todas las críticas, y así está la ley le da a la Secretaría de Educación Pública esa atribución de coordinar la aplicación de las evaluaciones del servicio profesional docente. Entonces dicen, pues la pregunta lógica es, bueno, ¿y el INE qué hace en este contexto?
Entonces, claro, el INEE tiene una función como organismo autónomo, independiente, de vigilar este proceso, de seguirlo, de validar lo que se está haciendo. Y en ese sentido sí hay una responsabilidad compartida sumamente importante. Entonces, al INEE le corresponde definir los procesos de evaluación, emitir los lineamientos y los criterios técnicos de cómo se deben hacer las evaluaciones y con qué criterios técnicos se deben hacer para poder cumplir con los estándares internacionales, que lo son, de cómo se elaboran instrumentos de evaluación. También, como les decía, validamos los perfiles, no los perfiles, sino los parámetros y los indicadores para asegurarnos que son congruentes con esos perfiles que no nos toca a nosotros definir. Supervisamos las evaluaciones, las aplicaciones, es decir, sí, como instituto autónomo, con esa función de vigilancia de lo que hace el Poder Ejecutivo, a nosotros nos toca supervisar las evaluaciones. Como somos una instancia normativa que elaboramos los lineamientos acerca de cómo deben de ser las evaluaciones, pues nos corresponde supervisar cómo se están aplicando. Entonces, sí tenemos un papel importante en la supervisión. Y nosotros tampoco calificamos los instrumentos, pero sí validamos las calificaciones, lo que significa volver a calificar. Entonces, eso es interesante porque los instrumentos de evaluación son calificados 2 veces, uno por la Secretaría de Educación Pública, y luego para que nosotros podamos decir que están bien calificados, pues hay que volverlos a calificar, ¿no? Entonces, eso también nos corresponde a nosotros como instancia autónoma que tiene esta función de vigilar y supervisar lo que hace el Poder Ejecutivo respecto de este proceso tan importante que es el servicio profesional docente. Y luego está el papel de las autoridades educativas locales, que lo que hacen es, en cada entidad federativa, ellas son las responsables de implementar el proceso de evaluación en cada una de las entidades federativas, y también ellos proponen parámetros e indicadores de evaluaciones complementarias. Por ejemplo, un estado dice, bueno, pues yo tengo una asignatura que algunos de nuestros maestros dan que tienen que ver con la geografía y la historia de la localidad, entonces yo necesito que se definan parámetros e indicadores digamos, cómo se define el maestro de esas asignaturas. Entonces, eso también es atribución de las autoridades educativas locales. Entonces, como ustedes ven aquí, entran 3 instancias que tienen responsabilidades claras respecto de este proceso de evaluación docente, pero muchas de ellas son atribuciones que están compartidas, como estas de definir y de validar los procesos de evaluación. Bueno, como ustedes recuerdan, el año 2015 fue la primera experiencia de evaluación del desempeño. Aquí dice noviembre de 2015, en noviembre de 2015 culmina con la 4ª etapa, recuerdan ustedes, pero de hecho la evaluación comienza desde antes, cuando a los maestros se les pide que recojan las evidencias, a los directores que hagan el informe de responsabilidades profesionales, o sea, empieza desde antes. En noviembre de 2015 culmina con la etapa 4ª, que es la que se presenta en sede, ¿verdad? Entonces, pero es la primera experiencia. México nunca había tenido una experiencia de esta naturaleza. Hay varios países que tienen una evaluación del desempeño docente, pero México nunca había tenido un proceso de evaluación del desempeño docente, y esta es la primera vez que se hace. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo durante ese proceso de 2015? Bueno, hay una ley que dice que tiene que hacer el INE, que tiene que ser la autoridad educativa y que tiene que hacer la autoridad educativa local, y pues eso operó de esa manera. En el año de 2015, en cumplimiento de sus atribuciones, el INE llevó a cabo la revisión y el dictamen técnico de los procesos de evaluación del desempeño docente. Por eso digo, somos corresponsables, no nos estamos lavando las manos. Sí tenemos ahí un papel muy importante porque nos corresponde validar lo que hace la Secretaría de Educación Pública. Eso lo hicimos y entonces aprobamos los parámetros y los indicadores de los perfiles de docentes y técnicos docentes de educación básica y de educación media superior. También nosotros aprobamos el modelo de evaluación, esto de las etapas, los aspectos, los métodos y los instrumentos con los que se llevó a cabo esta primera evaluación de desempeño docente, y también validamos los instrumentos de evaluación. Ahí tenemos una corresponsabilidad muy importante. Desde luego que para validar estos instrumentos, pues emitimos una serie de recomendaciones. Nosotros vemos los instrumentos, recomendamos cómo se tienen que mejorar, eso se regresa a la Secretaría de Educación Pública y hasta que no son aprobados por el instituto,
no procede estos instrumentos, y así ocurrió en el año 2015. También supervisó las aplicaciones de la evaluación de desempeño en el año 2015. De hecho, supervisó la evaluación en 1,114 sedes de aplicación en las 32 entidades federativas. Es un trabajo enorme esto de supervisar. También tuvo que verificar las propiedades psicométricas de los instrumentos para garantizar que los criterios técnicos que nosotros mismos emitimos fueran cumplidos. Y hay que decir que de los 77 instrumentos que se ocuparon en la evaluación de desempeño de 2015, solamente 4 tuvieron que ser eliminados. Esta es una validación que se hace después. Cuando uno tiene la posibilidad de pilotear instrumentos, estas propiedades psicométricas las puede considerar desde antes, pero en este caso no era posible pilotear estos instrumentos porque ¿dónde estaba la población con la que se podía pilotear? O sea, no existía una población diferente a la población que era sujeto de la evaluación en donde se pudiera pilotear. Entonces, este análisis de las propiedades psicométricas de los instrumentos se hizo después. Y sí, yo creo que es una buena noticia decir que de estos instrumentos solamente 4 tuvieron que ser eliminados por propiedades psicométricas, que se refieren mucho más a los exámenes de opción múltiple, ¿verdad? A los cuantitativos, no a los cualitativos. También supervisó los procesos de calificación y de integración de los resultados antes de que se emitieran los informes individuales a cada uno de los docentes que presentaron sus procesos de evaluación. Eso también nos corresponde hacer a nosotros. Ahora, esto fue el proceso que le tocó realizar el INE respecto del servicio profesional docente. El INE hace muchísimas otras cosas que no son servicio profesional docente, como lo pueden ver en la página que ya nos mostró Genaro. Pero respecto del servicio profesional docente hicimos todas estas cosas, pero no conformes con eso, nosotros decidimos que como era una primera ocasión en la que se aplicaba la evaluación del desempeño docente, teníamos que nosotros mismos evaluar esa primera experiencia de evaluación del desempeño docente. Entonces, esta evaluación fueron de manera muy distinta, nos acercamos a evaluar qué había pasado en este primer periodo de evaluación del desempeño docente. Una primera cosa que tuvimos como información fue una encuesta de satisfacción que aplicamos a los docentes que habían pasado por su evaluación de desempeño al salir de la aplicación en sede, es decir, de la cuarta etapa. Ahí nosotros tenemos resultados de lo que opinaron los docentes respecto de la evaluación de desempeño de 10,435 docentes de 31 entidades federativas. Es una información sumamente valiosa. También nosotros le pedimos a la UNESCO, fundamentalmente a la ORIALC, que es la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, que tiene sede en Santiago de Chile, que hiciera un análisis de la evaluación y de la implementación del diseño y de la implementación de la evaluación de esta primera experiencia. Hay un informe muy amplio de alrededor de 400 páginas, que también está en la página del instituto, ustedes lo pueden revisar. Lo que hizo la ORIALC fue conformar un equipo de especialistas, la mayor parte de ellos chilenos. Chile tiene una experiencia de evaluación del desempeño docente, como ustedes saben, había también una colombiana. Estos especialistas estuvieron en México durante el proceso de evaluación y pudieron entrevistar a maestros, pero también pudieron entrevistar a funcionarios, a autoridades educativas locales, entrevistaron al sindicato, nos entrevistaron a nosotros, tuvieron una visión muy amplia de cómo funcionó esta primera aplicación y hay un informe que es un informe muy crítico, que ustedes pueden leer en la página, que fue el resultado de su trabajo. También hicimos una evaluación de naturaleza más cualitativa con grupos focales de docentes en 10 entidades federativas. Ahí lo que hicimos fue reunir grupos de maestros que habían tenido resultados desde destacados hasta insuficientes, los reunimos en grupos focales y libremente les pedimos que comentaran sobre su experiencia en esta primera evaluación del desempeño docente. Esa información también fue recogida y procesada por nosotros. Eso lo hicimos durante este primer ejercicio de evaluación de desempeño docente, que fue durante el año 2015. En el año 2016, los primeros, los que habían ingresado 2 años antes
al servicio por concurso, tenían que presentarse a una evaluación de desempeño. Entonces, en esta evaluación de desempeño, que ya fue corregida a partir de los resultados que tuvimos en la primera ocasión, también se les aplicó una encuesta de satisfacción. Y bueno, pues ahí bueno, en ese caso fueron 2.897 docentes en 28 entidades federativas, y podemos constatar que efectivamente hay una diferencia muy importante entre lo que fue la experiencia del 2015 y lo que para ellos fue la experiencia de 2016. Por otro lado, el INEE también recibe una serie de quejas, de inquietudes, de llamadas. Tenemos un servicio 01800, como ustedes saben, para presentar quejas y preocupaciones respecto de estas cosas. Y bueno, todas esas quejas que nosotros recibimos, la mayor parte de ellas tuvimos que canalizarlas a la Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente, porque no eran para nosotros, pero nosotros las recibimos y en ese proceso también las sistematizamos. Entonces, también esa sistematización de las quejas forma parte de esta revisión crítica del primer proceso de evaluación. Y aquí resumo, y ustedes pueden meterse a ver todos los resultados de cada una de estas evaluaciones en la página, todos son abiertos y transparentes. Pero resumiendo de manera muy rápida lo que más o menos nos dicen, porque bueno, pues hay coincidencia en estas diferentes evaluaciones, bueno, podemos identificar que hubo muchas debilidades en este primer proceso de evaluación. Primero, la selección de docentes, que causó muchísimos problemas, porque aunque había criterios, en muchas ocasiones esos criterios no se cumplieron. En el caso de muchas entidades federativas, por ejemplo, se decía que tenían que ser maestros de escuelas ubicadas en ciudades de 100,000 habitantes para arriba, y que tenían que ser maestros que tuvieran entre 6 y 20 años de experiencia, recuerdan ustedes, pero en algunas entidades federativas ocurrió que la cuota que se les estableció de maestros que tenían que ser seleccionados, pues no era suficiente, o sea, los que cumplían estos criterios no eran suficientes para llenar la cuota. Entonces empezaron pues a meter maestros rurales o maestros de ciudades más pequeñas, y entonces los maestros estaban muy inquietos de que esos criterios no se estaban cumpliendo. Entonces ahí hay una serie de problemas. También la notificación, aquí hubo una enorme cantidad de problemas para integrar por vez primera, pues una base de datos confiables de nombres de los maestros que cumplían los criterios, con sus correos electrónicos, con su CURP, y entonces, bueno, llegaban las listas de los estados, aquí se validaban, resulta que estaban mal, se regresaban a los estados tenían que volver a corregir, les volvían a mandar. Fue un ir y venir continuo, no lo hacíamos nosotros, lo hacía la Secretaría de Educación Pública a través de diferentes instancias, pero eso tardó mucho más de lo esperado, y entonces las notificaciones a los maestros llegaron muy tarde, ¿no? Entonces los maestros se enteraban que tenían que presentarse a la evaluación pues tarde, y se molestaban mucho por eso, ¿verdad? Y con toda razón. Bueno, también las claves de acceso que se entregaban, como sabemos, los problemas que hubo con los usuarios y las contraseñas, que tienen que ver con esto mismo que les estaba diciendo. Bueno, pues había muchísima angustia de los maestros que no recibían su usuario, que el usuario no servía, en fin, ¿no? La plataforma tecnológica, ya lo mencionó el maestro Julio, pues también en muchas ocasiones falló en los momentos específicos. También hay una enorme cantidad de quejas acerca de lo extenso de la jornada de evaluación de la cuarta etapa, el hecho de que eran 8 horas, pero muchas veces por las fallas de la plataforma tecnológica, que había interrupciones y demás, pues no eran 8 horas, eran bastantes más, ¿no? Y en los casos, no es el caso de la Ciudad de México, pero estos casos en donde había que recorrer distancias muy largas, pues a ese tiempo había que sumarle el tiempo de recorrido, ¿no? Que en muchas entidades pues habían salido de su comunidad desde las 3, 2 de la mañana para poder llegar a tiempo. Esas cosas también fueron recogidas. Bueno, el funcionamiento de los equipos de cómputo ya en sede, que también tuvo fallas. Se quejaron mucho los docentes del trato inadecuado de los aplicadores. Los aplicadores, como ustedes saben, es personal de Ceneval, porque es el Ceneval el que sabe cómo manejar los aparatos, porque a ellos se les encargó la instalación, y entonces en muchas ocasiones pues este personal no estaba debidamente formado y pues tuvo actitudes inadecuadas respecto de los docentes que estaban presentando los exámenes. Entonces, bueno, eso emergió de manera muy clara en todas estas evaluaciones.
Y luego, bueno, como ustedes saben, en algunas entidades federativas fue necesario recurrir a la fuerza pública para resguardar a los maestros que estaban aplicando las evaluaciones, pero la presencia de la fuerza pública siempre molesta, ¿verdad? O sea, nunca es agradable tener fuerza pública afuera, y los maestros se quejaron por eso, nos parece que con muchísima razón. También, bueno, hubo comentarios muy críticos de algunos contenidos de los exámenes, de su longitud, desde luego, ¿no? Y de su claridad. En ocasiones las preguntas no eran claras, esto nos dijeron los maestros. Se quejaron muchísimo de la falta de comunicación oportuna y precisa. Hubo muchísima desinformación, y de la comunicación a los docentes. Entonces, estas debilidades, pues, las estamos recogiendo en este replanteamiento. Ustedes ahora van a ver cómo. A pesar de todas estas debilidades, pues estas evaluaciones también identifican algunas fortalezas que también se recogen en el replanteamiento, que también es muy importante. Algunas cosas funcionaron bien o están bien hechas, y entonces esas hay que recogerlas, ¿no? Entonces, bueno, una cosa que nos dicen los maestros es los perfiles, parámetros e indicadores que están disponibles en la página del registro del Servicio Profesional Docente, a los maestros les parecieron muy claras y muy útiles. Este asunto de cómo se define lo que es un buen docente, eso cómo se desglosa en parámetros y cómo se define en indicadores. También a los maestros les parecieron útiles las guías de apoyo, ¿no? Entonces, bueno, también eso hay que recogerlo, hay que seguir haciendo guías, cada vez mejores, desde luego, pero las guías se consideran útiles. El informe de cumplimiento de responsabilidades, los maestros consideran que está bien que el director juzgue sobre si el maestro está cumpliendo con sus responsabilidades profesionales, que es un instrumento adecuado. Eso les parece en general a los docentes. También a los docentes les gustaron mucho los dos instrumentos cualitativos. Mucho, quizás un decir, pero les gustaron, ¿no? La mayoría de ellos mencionaron que estos dos instrumentos cualitativos de recoger evidencias y reflexionar sobre ellas, y la planeación argumentada, pues ellos dijeron que sí se acercan esos instrumentos a lo que es su práctica docente, o sea que sí es una manera de ver si el maestro sabe planear, de si el maestro sabe reflexionar, identifica, digamos, las fallas de su propia práctica y reflexiona sobre ellas para mejorarla, y entonces que estos instrumentos cualitativos les parecían realmente buenos. Lo que no les gustó a los maestros fueron los instrumentos de opción múltiple, que estuvieron basados en casos. ¿Se acuerdan ustedes, verdad? O sea, eran casos, entonces a partir de un caso había una serie de preguntas que se hacían para ver si el maestro podía sacar, digamos, de toda su experiencia y de su bagaje de conocimientos, pues lo necesario para resolver esos casos. El problema con esos casos es que pues son específicos, ¿no? Entonces el maestro decía, es que eso no tiene nada que ver con mi realidad. Entonces, por ejemplo, había casos que decían, ¿qué sucede si se desborda la presa? Bueno, pues en mi comunidad no hay presa, ¿no? Entonces, ¿por qué me preguntan eso? No tiene nada que ver conmigo. O si tú tienes en tu salón un niño que tiene síndrome de Asperger, no, pues yo no tengo, entonces, ¿por qué me preguntan eso? Entonces, hubo mucha molestia porque se consideró que, pues la necesidad de concretar un caso en algo específico, pues que eso no reflejaba la práctica docente. Y en eso hubo muchísimo consenso. Los otros instrumentos no tuvieron este nivel de críticas, y esto está siendo recogido también en el replanteamiento. Bueno, esto nos dijeron sobre todo los evaluadores de Chile, los de la UNESCO Orialc, que pues el operativo fue una cosa enorme, ¿verdad? O sea, México es un país muy grande, es un país muy complejo, es un país muy diverso, y bueno, el operativo, sobre todo de la parte de las sedes, pues fue un asunto sumamente complejo, y lo que nos dicen los chilenos es, pues a pesar de todo, funcionó, o sea, la logística ahí operó, con una serie de dificultades y todo, pero para las dimensiones del operativo, pues la situación sí fue realmente notable que haya funcionado, ¿no? Y luego, bueno, después de que nosotros recogimos toda esta información, sí tuvimos, digamos, incentivamos una reunión con todas las instancias involucradas en la evaluación del desempeño docente, desde luego la Secretaría de Educación Pública, nosotros, las autoridades educativas locales, pero también las instancias que fueron contratadas por la Secretaría de Educación Pública, como el Ceneval o como el ILCE, que tuvieron partes importantes en el proceso, y con ellos revisamos cada uno de los problemas que se habían presentado, que aquí estaban evidentes en las evaluaciones, y especificamos las maneras de atenderlos y de resolverlos y los tiempos necesarios para hacerlo. Entonces, cuando todavía no se terminaba, digamos, la evaluación de la Orialc, que vinieron a ver que eso ya estaba en proceso,
pues eso también consideraron que era una cosa muy buena que se estuviera revisando el proceso de manera crítica, de forma tal que se pudiera mejorar para la siguiente ocasión. Bueno, entonces nosotros vimos todo esto y entonces decidimos que el año de 2016, es decir, el año pasado, iba a ser un año, digamos, irregular respecto del servicio profesional docente. No es que se fueran a interrumpir las evaluaciones, pero iban a ser evaluaciones de naturaleza diferente. Ya mencioné yo que había que hacer evaluaciones de desempeño para quienes ingresaron 2 años antes, es decir, en el 2014, con la primera evaluación de ingreso a la docencia, y a ellos había que aplicarles una evaluación de desempeño. Entonces, esa evaluación de desempeño todavía se basó en el mismo modelo de 2015, pero muy mejorado. Es decir, los instrumentos se mejoraron, se mejoró la forma de aplicar, se mejoró la capacitación a los aplicadores de manera que el trato fuera mucho más digno, etcétera. Se mejoraron todas las cosas que se pudieron mejorar y se hizo esa aplicación en julio de 2016 para los que ingresaron hace 2 años y después se abrió, como ustedes recuerdan, a nivel voluntario para quienes querían concursar para incentivos, pues a nivel nacional, y eso se aplicó en noviembre de 2016, también con todas estas mejoras, ¿no? Entonces, bueno, pues así fue como este paréntesis ocurrió, digamos, no es que se dejaran de hacer las evaluaciones, pero cambiaron de características y se mejoró el modelo 2016. ¿Por qué se hizo este paréntesis? Porque se descubrió que eran tantos los problemas que había tenido el modelo 2015 que no daba tiempo de mejorarlo para poderlo aplicar otra vez a nivel, digamos, nacional, con las dimensiones con las que se hizo en el 2015, y entonces decidió entonces hacerlo de esta manera. Y mientras tanto, seguir trabajando en el replanteamiento del modelo educativo, del modelo de evaluación para el desempeño para el 2017. En el 2016, esta aplicación que se hizo tuvo, como ya decía yo, mejoras efectivas. Mejoró la calidad técnica de todos los instrumentos y también se recortaron los instrumentos de manera que fue más corta la aplicación, ¿sí? Los mecanismos de comunicación también mejoraron notablemente, o sea, los avisos, los mensajes, las llamadas, el tiempo con el que se los notificó. También se mejoró notablemente el proceso del procesamiento y la eficacia de la plataforma digital para subir las evidencias y para redactar la reflexión sobre las evidencias. Se mejoró muchísimo el trato que se le brindó por parte de los aplicadores a los sustentantes. Se precisaron las indicaciones que tenía que brindar el aplicador durante el examen. Mejoró mucho el funcionamiento del equipo de cómputo y en sede, y también mejoró la infraestructura de la sede. Todas estas quejas respecto de la infraestructura se mejoraron. Entonces, eso fue lo que se hizo en este año paréntesis. Pero ahora sí, tenemos que hablar del modelo rediseñado, digamos, ¿no? De este rediseño o replanteamiento del modelo de evaluación del desempeño para el 2017. Que este replanteamiento pues es el resultado de todo esto que les acabo de contar, ¿verdad? El resultado de los procesos de validación técnica, también de lo que pudimos observar cuando supervisamos estos procesos y de las evaluaciones tanto internas como externas que hicimos del proceso. También, pues ustedes saben que los maestros en muchos casos se manifestaron públicamente, abiertamente en las calles en contra de muchas de estas cosas. También esas las recogimos, o sea, como que es importante ser sensible a lo que los maestros están diciendo, y en muchos lugares a veces se van a la calle, a veces nos los dicen porque se los estamos preguntando, pero sí era muy importante escucharlos, lo que decía el maestro Julio, ¿no? O sea, si no escuchamos a quienes están siendo partícipes de este proceso, pues es muy difícil que efectivamente tenga una aceptación, una apropiación, un proceso tan importante como este. Entonces hay una escucha ahí. Y como resultado de esta escucha, pues hay una recuperación de lo que funcionó, pero hay una revisión a fondo de lo que no funcionó correctamente y hay una formulación de propuestas que superan eso que no funcionó y se replantea la evaluación de desempeño dentro del marco de la legislación vigente. Si el replanteamiento no implicó el cambio de ninguna ley, que eso era muchísimo más complicado proponérselo. Dentro de la ley se podían hacer todavía muchísimos cambios y esos fueron los cambios que se hicieron. ¿Cuáles son las cosas más importantes que se cambian en este replanteamiento? Bueno, primero, que se vincula a la escuela y al contexto. Es decir, la parte más importante de esta evaluación de desempeño se lleva a cabo en la escuela
y está en función de esa escuela, de lo que necesita esa escuela y del contexto que rodea a esa escuela, del contexto externo y del contexto de la escuela misma. Entonces, eso yo creo que es muy importante. Ahora se hace esa parte cualitativa de la evaluación, ahorita lo van a ver, se hace auténtica, o sea, es decir, se hace en sede y se hace, no en sede, perdón, en la escuela, in situ, y entonces tiene que ver con lo que necesita la escuela en ese contexto. Profundiza la contextualización. Este era un reclamo de los maestros, ustedes seguramente lo expresaron y muchos más maestros lo expresaron. Tiene que responder a nuestro contexto, tiene que estar contextualizada la evaluación, los contextos son muy diferentes, entonces van a ver ustedes cómo se profundiza, o sea, porque el anterior también ya buscaba hacerlo, pero ahora se profundiza muchísimo más este asunto de la contextualización, porque se refiere específicamente a las características del entorno y a las características de los alumnos de cada docente. También se busca que sea más pertinente, es decir, que sirva a la práctica docente y por eso se realiza en la escuela para que eso que se hace para presentar la evaluación también ya sirva a la escuela misma y al grupo de alumnos, ¿no? Entonces, en ese sentido es más pertinente. También hubo muchas quejas de los maestros que decían por qué primero nos evalúan y después nos forman, ¿no? ¿Por qué no nos forman antes? Y creo que tienen muchísima razón. Entonces, el planteamiento de esta evaluación es si va a haber formación no solamente después, también después, desde luego, pero también antes. Habrá una preparación, no para el examen, una preparación general de las cosas que tienen que ver con lo que se examina, y también habrá una preparación específica para la parte más importante de la evaluación, que es cualitativa. Ahorita vamos a explicar un poquito más eso. Entonces, habrá una formación antes, durante el proceso de evaluación de la parte cualitativa y después como parte de la formación continua que se deriva de los resultados de la evaluación. Entonces, también se enfatiza la formación, se enfatiza la parte formativa de la evaluación, que yo estoy enteramente de acuerdo que ese es el principal propósito. Como el propósito es profesionalizar, pues es lo formativo lo que se debe de enfatizar. Y bueno, pues también se busca que el proceso de evaluación sea más accesible, en ese sentido la mayor parte de la evaluación, antes la planeación argumentada se hacía en computadora en sede, ahora ya se hace en la escuela, o sea, es parte del proceso que se hace en la escuela misma, y también las jornadas de evaluación en sede se reducen notablemente, de manera que ahora en mediodía se va a poder presentar el examen y no será de una jornada completa. Y bueno, todo esto pues son cambios importantes. ¿Y por qué cambios importantes? Bueno, si decimos que la educación tiene que mejorar de manera continua, pues también la evaluación tiene que mejorar de manera continua, la evaluación tiene que aprender de sus errores, se tiene que corregir, no podemos tener un modelo de evaluación estático, tenemos que estarlo mejorando conforme veamos que va funcionando. Entonces, ¿cuál es la propuesta que estamos haciendo de evaluación de desempeño? Bueno, ahora, antes eran 4 etapas, ahora son 3 etapas. Acuérdense que estamos recogiendo lo que funcionó y corrigiendo lo que no funcionó, por eso ustedes van a ver cosas diferentes y cosas que son similares, ¿no? Entonces, primero va a haber el informe de responsabilidades profesionales que hace el director, y en este caso la autoridad inmediata, porque también se van a evaluar a directores, a supervisores, etcétera, ¿no? Entonces, sí, es importante esto, los propios docentes dijeron sí es una manera, o sea, sí es importante la opinión de nuestro jefe directo acerca de cómo nos desempeñamos profesionalmente, pero a esto se le añade, se amplía con la identificación que el propio docente hace de su cumplimiento de responsabilidades profesionales. Es decir, hay un ingrediente aquí muy importante de autoevaluación del docente respecto del cumplimiento de sus responsabilidades profesionales. Son 2 instrumentos independientes, el que hace el jefe directo y el que hace el propio docente o directivo, quien sea que se esté evaluando, y los 2 se suben a plataforma. Y entonces ahí, y están, se mide lo mismo, digamos, están en espejo los 2 instrumentos. La segunda etapa, esta es la más importante de todas. La segunda etapa se lleva a cabo en la escuela y consiste en el desarrollo de un proyecto de enseñanza. Hay una planeación didáctica que lo que hace es planear cómo se llega a un aprendizaje esperado en alrededor de 3 o 5 sesiones de clase, se planea eso, ¿sí? Se implementa eso que se planea, es decir, se lleva a cabo en el aula, de esa implementación se derivan evidencias
Esas son las evidencias sobre las cuales se reflexiona, y ese conjunto de cosas desde la planeación, que desde luego incluye un diagnóstico del contexto de la escuela y del grupo, no se puede planear sin un diagnóstico. Entonces, todo eso es lo que se sube a plataforma y eso constituye la parte cualitativa de la evaluación. Todo eso se hace en la escuela y en función de las necesidades, del contexto y del grupo de alumnos. ¿Sí? Esa es la segunda etapa. Y la tercera etapa es otra vez un examen de conocimientos. Aquí se eliminan los casos, porque los maestros nos dijeron claramente exámenes de casos no, y entonces se regresa a un examen más tradicional, disciplinario o curricular, del currículum, conocimiento del currículum y de didáctica, examen de opción múltiple, que ese sí se va a llevar a cabo en sedes, aunque se va a procurar que haya más sedes y que se distribuya más en el tiempo esta aplicación, de manera que no sean aglomeraciones y que tampoco se tenga que hacer grandes viajes, porque va a haber más sedes y estarán más cerca de las escuelas. Entonces, esas son, digamos, ahí en resumen, en eso consiste el replanteamiento. Ahora, este proceso va a tener apoyos, como les decía. Una de las cosas que recogimos de lo que los maestros decían es, pues el énfasis tiene que ser formativo, y tienen toda la razón. Entonces, los apoyos, va a haber un apoyo en cursos que tienen que ver con el conocimiento del currículum, el conocimiento pedagógico, y en el caso de secundaria y de media superior, el conocimiento disciplinar. Son cursos que ahí van a estar disponibles, no es obligatorio tomarlos, pero los maestros van a tener acceso a estos cursos antes de presentar el examen, ¿no? Segundo, para elaborar este proyecto de enseñanza que se va a implementar y además se va a recoger evidencias y reflexionar sobre ellas, habrá un curso también virtual que acompañe al maestro en este proceso. No es un curso para poder responder el examen, es un curso de cómo se planea, y el maestro lo que tiene que hacer es aplicarlo a una planeación específica, ¿no? Pero bueno, lo bueno del acompañamiento es que fortalece su capacidad de responder a la exigencia de la evaluación, pero además lo forma más en planeación. Todos los maestros están formados por en planeación, pero esto fortalece la formación en planeación. Y desde luego, después de la evaluación, pues habrá como a la fecha, hasta la fecha, la formación continua que se deriva de lo que la propia evaluación identifica como debilidades o áreas de oportunidad. Una formación continua en ese sentido. A ver, veamos entonces uno por uno. El informe de responsabilidades profesionales, por parte de la autoridad escolar, es este informe que viene ampliado con la identificación que hace el propio docente de sus fortalezas y de sus espacios de mejora en este proceso de cumplimiento de responsabilidades profesionales. El objetivo de este instrumento es identificar la percepción de los docentes y de los directivos escolares sobre el cumplimiento de las responsabilidades profesionales orientados al bienestar de los alumnos, al funcionamiento eficaz de la escuela y al vínculo con los padres de familia y la comunidad. Recuerden esos aspectos del perfil que tienen que ser evaluados y que son cubiertos con este instrumento. Entonces, estos son dos instrumentos administrados en línea. El docente o el directivo y su autoridad superior inmediata podrán responder los cuestionarios que estarán disponibles durante todo el periodo que comprende la evaluación, que vamos a ver ahora es un periodo largo. Luego viene el proyecto de enseñanza, como digo, el corazón de la evaluación. Esta es la parte más importante y la parte que más valor tiene. Todavía no les puedo decir exactamente cómo va a estar ponderado, pero desde luego este es el corazón de la evaluación y es el proyecto de enseñanza. Esto lo que permite es formalizar algo que el docente tiene que llevar a cabo siempre. O sea, todo docente tiene que planear y todo docente tiene que implementar lo que planea y tiene que revisar cómo le fue a sus alumnos, tiene que reflexionar a partir de esos resultados que tuvo para después poder mejorar de manera continua su práctica. No es algo diferente a lo que el maestro tiene que hacer, es algo que el maestro siempre debe de hacer, planear su clase, ¿no? Entonces, lo está formalizando, es decir, le está pidiendo al maestro que sistematice eso que siempre tiene que hacer para que pueda dar cuenta de ello, pero no es algo diferente a lo que ya hace. Y desde ese punto de vista se considera pues una evaluación auténtica porque está realmente acompañando al docente en su actividad ordinaria y está llevándose a cabo en su realidad específica.
Entonces, esa es la planeación didáctica. Entonces, esta planeación tiene 3 momentos. El primer momento es prácticamente el momento de planeación didáctica. Y como decíamos, lo primero que se hace es el diagnóstico. Y este diagnóstico describe el grupo, describe el entorno, las características sociodemográficas y culturales del contexto escolar, familiar, sociocultural y, como decía, las características de la escuela y del grupo. ¿Por qué? Porque ese contexto tiene que exigirle al maestro una planeación adaptada a ese contexto. ¿Sí? Es muy importante esto, porque esta es una innovación, yo no la he visto en ninguna otra parte del mundo. ¿No? ¿Cómo se contextualiza teniendo un examen o un instrumento de evaluación que es igual para todo el país? O sea, este planteamiento es igual para todo el país, pero sí está contextualizado. ¿Por qué? Porque el maestro lo primero que tiene que hacer es describir ese contexto, describir su grupo, describir su escuela, y después tiene que hacer una planeación que esté adaptada a ese contexto. Tiene que demostrar que está adaptando su planeación a ese contexto, que está tomando elementos del contexto, que está, organizando sus actividades de tal manera que ese contexto sea relevante. Y a la hora de calificar, los evaluadores que califican estarán especialmente formados para calificar si el docente está siendo capaz de que su planeación esté adaptada a su contexto. Y esa es la manera como se contextualiza. Es decir, es el propio maestro el que está contextualizando. Pero una parte muy importante de la evaluación es si efectivamente el maestro tiene esa capacidad de adaptar a su contexto. Y esto también nos ayuda a que las planeaciones no se puedan comprar, porque por ahí ustedes están conscientes de que surgió un mercadito de planeaciones, ¿verdad? Y entonces aquí yo le vendo la planeación y esa es la que usted… Aquí no se puede porque nadie va a saber cómo son sus alumnos. El contexto específico pues es de cada comunidad, tendría que haber tantos planes como comunidades, ¿verdad? Entonces no, se va a saber luego si no fue el maestro quien hizo una planeación adaptada a ese contexto que él mismo describió. Entonces, esta es una parte fundamental y de veras yo considero que esta es una innovación, desde luego la tenemos que ir perfeccionando, tenemos que irla trabajando, tenemos que ir escuchando a los maestros cómo les fue con ella, pero me parece sumamente importante porque no se está exigiendo menos. El problema de contextualizar, ¿no?, es que podamos llegar a exigir menos a aquellos que están en contextos con mayores dificultades, ¿no? Y que se diga, no, pues como tus alumnos son pobres, te voy a exigir a ti menos. Pues ahí nada más estamos reproduciendo desigualdades. Aquí no estamos exigiendo menos, los niveles de exigencia son exactamente los mismos, pero una exigencia es tu capacidad de adaptar tu planeación a tu contexto. Y esa es, yo creo que una cosa muy innovadora en general, en el contexto mundial, y yo creo que en el caso mexicano, pues una respuesta que esperamos sea efectiva para esa exigencia de contextualizar las evaluaciones. Entonces, bueno, primero se describe este contexto y después se elige un aprendizaje esperado, ¿no?, y se hace una secuencia didáctica para poder lograr ese aprendizaje esperado, como digo, esa planeación adaptada al contexto. Se espera que esto dure entre 3 y 5 sesiones. Ese es el primer momento, el de la planeación. Después viene el segundo momento es el de la intervención, es cuando el maestro aplica esa planeación directamente a su grupo. Eso es una cosa que tiene que hacer, no le está quitando tiempo ordinario de lo que el maestro tiene que hacer, el maestro tendría que hacer eso siempre, ¿no? Entonces interviene, ¿sí? Y entonces, al intervenir, pues los alumnos están haciendo las actividades, están generando materiales, hay una serie de cosas que se pueden utilizar como evidencias de aquellos resultados que tuvo el docente de su intervención planificada, ¿no? Y entonces esas evidencias, que otra vez eran de los 2 alumnos que sí lograron los objetivos y de los 2 que no lo lograron, bueno, ¿por qué no lo lograron? Y a mí cómo me cuestiona eso para modificar mi práctica futuro, que esa es la reflexión que hace. Entonces, los evaluadores van a evaluar la planeación y van a evaluar la reflexión. Y las evidencias son el referente para saber si efectivamente el maestro está evaluando, está reflexionando sobre esas evidencias. Entonces, por eso se llama una evaluación auténtica, está ocurriendo
en el lugar en donde tienen los hechos, es algo que el maestro siempre tiene que hacer, está tomando en cuenta de manera muy importante el contexto que el propio maestro está describiendo y tenemos evidencias como resultado de una intervención sistemática, planificada, que al maestro le generan una serie de reflexiones sobre su propia práctica. Que esto es algo que tiene que ocurrir todos los días, nada más aquí lo estamos formalizando. Bueno, y el tercer momento es justamente esta reflexión sobre la práctica a partir de las evidencias recogidas. Entonces, todo eso el maestro lo sistematiza, va a haber una serie de normas de qué tan grande tiene que ser esa sistematización, de qué tan grande la planeación, etcétera, de cómo las evidencias, qué tipo de evidencias tiene que recoger. Se están ya preparando las guías para cada uno de estos momentos, que van a estar disponibles pronto en la página, y entonces, bueno, pues, sí, según esas guías y esas normas, pues ya se sube ese ejercicio completo de planeación hasta la reflexión a una plataforma y después será evaluada de manera cualitativa con una rúbrica. ¿Qué es lo que se va a evaluar? Los evaluadores van a estar formados para tomar en cuenta ¿qué? En este proceso, ¿no? Bueno, primero su capacidad de reconocer el contexto en el que está operando, las características socioculturales, sociodemográficas de la comunidad en la que trabaja o del entorno en el que trabaja. Que sea capaz de diagnosticar las necesidades de su grupo, es decir, identificar a sus alumnos, todo grupo es diverso, tenemos que saber esas diversidades cómo juegan en una planeación, yo tengo que atender a todos los alumnos, pero no a todos igual, ¿verdad? Después, la planeación acorde al grupo y al enfoque de la asignatura o del campo formativo, también acorde al contexto, como ya dije. Luego, el desarrollo de situaciones de aprendizaje de acuerdo al contexto de la escuela, el análisis de los resultados de la implementación a partir de las evidencias del trabajo de sus alumnos y la reflexión sobre su práctica docente. Esa es, como digo, el corazón de la evaluación, es la parte más importante de la evaluación. Y lo que yo quiero enfatizar no es algo diferente a lo que el maestro tiene que hacer cotidianamente en su salón de clases, solamente lo tiene que formalizar, lo tiene que poner por escrito, lo tiene que sistematizar y tiene que haber una coherencia desde la descripción que hace del contexto hasta la reflexión que hace de sus evidencias, ¿verdad? Esa es la evaluación auténtica. Y por último, el tercer momento, sí es el examen, aquí desgraciadamente va a haber que acudir a sedes, como siempre, porque un examen no se puede aplicar de otra manera, como decíamos, bueno, a ver, ahorita les digo, es un examen objetivo con reactivos de opción múltiple, que evalúa conocimientos pedagógicos, que todos los maestros tienen que tener, incluso aquellos que vienen de universidades, tienen que tener conocimientos pedagógicos, y eso se tiene que evaluar, ¿no? También evalúa conocimientos curriculares en el caso de preescolar y primaria, o disciplinarios en el caso de secundaria o media superior, o sea que son conocimientos también de los planes y programas de estudio de cada nivel y de modalidad educativa. Los aspectos pedagógicos a evaluar pues tienen que corresponder con los principios pedagógicos que están detrás de los programas que están vigentes. En este momento todavía está vigente el de 2011. Esos serán los principios pedagógicos que rijan. Cuando se modifique el modelo educativo, pues eso se tendrá que modificar. Los docentes que consideran que necesitan apoyo para poder responder a estos exámenes podrán participar en el programa de fortalecimiento y actualización de conocimientos pedagógicos, disciplinarios o curriculares. Antes de presentar el examen, habrá una oferta de cursos en este sentido y será voluntaria la presentación de estos cursos. Y los docentes que consideran que no tienen que cursar nada, o sea que están bien formados para poder presentar el examen, no es obligatorio que se presenten. La formación continua, ¿no? Este apoyo que yo les decía que va a estar asociada a la evaluación de desempeño. Se decía que la idea es ofrecer formación antes, durante y después de la evaluación del desempeño, esto con el fin de seguir formando a los maestros de manera continua, ¿no? Tanto en sus conocimientos propiamente pedagógicos, como en sus conocimientos curriculares o disciplinarios, y en sus competencias didácticas. Y también habrá
O sea, ese es el propósito y entonces habrá una oferta para todo esto. Y también habrá, como decía ya, un curso que acompañe el proceso de planeación del proyecto de enseñanza, de la planeación del proyecto. Y aquí esto consiste en una formación secuenciada que va a apoyar la elaboración y el desarrollo del proyecto de enseñanza. Va a haber un curso en línea, pero además va a haber manuales que describan en detalle los aspectos a cubrir desde el punto de vista del contenido y del procedimiento para su entrega en la plataforma digital. El siguiente cuadro, la siguiente lámina, lo que nos muestra es cómo es la temporalidad de esto. Entonces, primero tienen ustedes esta flechita de acá que lo que muestra es que va a haber un proceso de, ¿sabes qué? Regálame tantita agua, ¿no? Va a haber un proceso de formación previo a todo el proceso de planeación. Entonces, ahí hay un programa de, gracias. Un programa de fortalecimiento y actualización en conocimientos pedagógicos, disciplinarios o curriculares según el nivel. Después empieza propiamente el proceso de elaboración del proyecto de enseñanza. Este proceso dura 8 semanas. Eso es bien importante hacerlo notar, o sea, no es un proceso de una sola vez que voy a la escuela y en 3 días veo cómo estás. El proceso dura 8 semanas, aquí está. Y durante esas 8 semanas habrá un curso, como ya decía, que acompañe este proceso, ¿sí? Un curso en línea con un manual, y el maestro entonces tendrá que elaborar primero el diagnóstico, después tendrá que hacer su planeación, hará la intervención, que le tomará 3 a 5 clases, y entonces esas 3 o 5 clases pueden ser en 3 o 5 semanas distintas, ¿sí? Por eso dura 8 semanas, y al final recoge las evidencias y elabora el texto de reflexión sobre esas evidencias. Y una vez que ya haya completado todo esto, entonces lo sube a plataforma en ese periodo de 8 semanas que va a empezar a correr a partir del mes iniciando el ciclo escolar, a partir del mes de septiembre. Al mismo tiempo y en paralelo, cuando el maestro considere necesario y el director pueda, en ese periodo de 8 semanas, se suben el informe de cumplimiento de responsabilidades profesionales, tanto por parte del director o del jefe directo, como por parte del docente o de quien esté siendo evaluado, ¿no? Y después de eso vendrá la etapa en sede, que es la etapa de los exámenes de conocimientos a los que ya me referí. Entonces, ese es el proceso de evaluación. Como ustedes ven, es un proceso complejo, pero pues la práctica docente es compleja, es lo que siempre hemos dicho, no podemos evaluar con un instrumento sencillo una práctica que es compleja. Entonces, este es el proceso que se está evaluando. Y en la siguiente lámina lo que tenemos es una comparación entre lo que fue el modelo 2015 y lo que es ahora el modelo 2017. Ahí podrán ver ustedes las cosas que se modifican y las cosas que se retoman, las dos cosas ocurren, ¿verdad? Y entonces, si bien antes había 4 etapas, ahora solamente hay 3 etapas. En la primera evaluación, si ustedes recuerdan, en el 2015 primero se recogían las evidencias y después se hacía la planeación. Eran 2 procesos que estaban totalmente separados, no estaban articulados para nada. Las evidencias podían ser de una cosa, la planeación podían ser de otra. Ahora eso se corrige, se hace un solo proceso que esté totalmente coordinado y que sea completamente coherente. El otro cambio es que el informe de responsabilidades profesionales ahora tiene una autoevaluación, hay un elemento adicional de autoevaluación del docente mismo, y el examen, como ya decía, también se modifica, ya no es un examen de casos, ahora es un examen nacional de opción múltiple. Yo debería de contarles muy específicamente qué va a pasar con los directores, con los ATPs, con los supervisores, con los directores académicos. Me tardaría muchísimo tiempo, creo que ya se me venció el tiempo, pero les quiero decir que en la conferencia, esta conferencia está subida a la página y ahí viene cosa por cosa. El modelo es el mismo, sí les voy a explicar un poco. Este modelo de evaluación de desempeño se aplica de la misma manera, con sus variantes desde luego, pero de la misma manera a todas las figuras educativas. En todos los casos, pasamos a la siguiente lámina, las etapas de evaluación del desempeño son exactamente los mismos.
El cuestionario de el informe de responsabilidades profesionales se basa en 2 cuestionarios, uno que hace el jefe directo, en el caso del director va a ser el supervisor, o en el caso de los subdirectores académicos y de gestión va a ser el propio director, en el caso del supervisor va a ser el jefe de sector, ¿sí? O sea, es el jefe directo el que va a informar y cada quien va a hacer su propia autoevaluación, y eso es otro cambio al que no me referí, perdón. En el modelo anterior, ustedes recuerdan que no tenía valor este informe, simplemente tenía valor a retroalimentación, se tomaba en cuenta como algo para retroalimentar al docente. Ahora sí va a tener valor, pequeño, pero sí va a tener valor. La autoevaluación que hace el docente va a tener un valor ponderado. Todavía no se define la ponderación, eso es algo que todavía está en discusión, pero sí va a tener un valor. Entonces, esto es igual en todos los casos, ¿sí? Después viene el proyecto. Este proyecto tiene los 3 momentos: el momento de la planeación, que incluye el diagnóstico, el momento de la intervención y el momento de la reflexión sobre las evidencias que se recojan. En todos los casos es lo mismo: el docente hace una planeación de una intervención en aula, el director hace una planeación que se desprende de la ruta de mejora, pero que puede ser un aspecto específico de esa ruta de mejora, y entonces lo que tiene que hacer el director es desarrollar un plan para desarrollar ese aspecto, que puede ser mucho más allá del periodo específico de la evaluación, ¿sí? Pero él tiene que decir qué es lo que va a hacer, tiene que planear lo que va a hacer y tiene que generar evidencias de esas 8 semanas en las que pudo hacer algo respecto de ese aspecto del plan de mejora. El supervisor igual tiene que hacer un diagnóstico de su zona, tiene que elegir una escuela en la que va a hacer una intervención específica y tiene que justificar por qué elige esa escuela, ¿sí? Y lo mismo, tiene que derivar evidencias de qué fue lo que pasó, etcétera. El asesor técnico pedagógico va a hacer exactamente lo mismo respecto de un maestro, va a decir cómo va a acompañar y a seguir a un maestro, ¿sí? Y va a generar evidencias de cómo lo acompañó y va a hacer su reflexión de qué pasó con ese acompañamiento que le dio al maestro. En todos los casos de todas las figuras, el modelo es el mismo, ¿sí? Y finalmente viene el examen. Desde luego aquí sí los exámenes pues están adaptados a cada una de las funciones. O sea, los exámenes para los docentes serán en función de lo que imparta. Si imparte de primaria, será del currículum de primaria; si imparte preescolar, será el de preescolar; si imparte física en secundaria, pues será de esa asignatura en física, ¿no? Y en el caso de los directores, pues será un examen que tiene mucho más que ver con todo lo que circunda a la gestión escolar, ¿verdad? Entonces, bueno, así es cada uno de ellos. Entonces, aquí tengo, por eso les digo que no me voy a meter, porque son muchas páginas, porque va figura por figura, que es lo que tiene que hacer. Yo sí recomiendo que cada uno de ustedes, que es una figura específica, se meta a la página y vea en qué consiste la manera como está diseñada la evaluación para su figura específica. Y entonces, nada más al final, lo único que sí digo es que también va a haber una evaluación diagnóstica para los que ingresaron al año, ¿verdad? Al año de que ingresaron habrá una evaluación diagnóstica, pero también, a diferencia de ocasiones anteriores, esta evaluación diagnóstica tendrá 2 etapas. La primera es un informe de responsabilidades profesionales que responde el director, y esta es la misma que se empleará en la etapa 1 del instrumento diagnóstico. Aquí es el director el que informa sobre el desempeño de aquel que acaba de entrar. Y por otro lado, el docente, que hace un año que entró, lo que hará, ya no presentará ningún examen. Lo que va a hacer es responder a un cuestionario acerca de sus necesidades de formación. En este primer año, ¿a dónde vio sus debilidades? ¿Cuál es su propia percepción, su propia autoevaluación de las cosas que no supo hacer? Y entonces, ¿cuáles son las necesidades que él identifica de mayor formación para poder mejorar su práctica docente? Y entonces la idea es que este cuestionario retroalimente los procesos de formación que deberá de implementar la SEP. Entonces también la evaluación diagnóstica cambia en ese sentido. Y bueno, yo lo voy a dejar de este tamaño, pues no sin antes recordar pues que realmente esto es un esfuerzo. Yo creo que mejoramos muchísimo la evaluación y que lo mejoramos gracias
haber escuchado a los docentes por diferentes vías, a través de evaluaciones, a través de cuestionarios de satisfacción de la evaluación, a través de escuchar pues sus expresiones de inconformidad, ¿no? Y que en esta reformulación lo que esperamos es que efectivamente estemos fortaleciendo la función formativa de la evaluación, es decir, realmente haciendo que la evaluación sirva para algo, ¿no? Porque la evaluación por sí sola no sirve, sino que realmente esté vinculada a un proceso de formación y que finalmente lo que nos interesa es que la evaluación sea un instrumento para la profesionalización docente, convencidos de que los docentes profesionales tienen un papel que jugar en la calidad de la educación. Y con eso termino. Muchísimas gracias.